Muy buen día, estimados estudiantes. En nuestras últimas clases nosotros hemos ido desarrollando el tema del nexo de causalidad. Hemos ido estudiando entonces a lo largo de las mismas la diferenciación, ¿no? Entre la autoría, entre el causante, entre el culpable y el causante. Hemos analizado también la diferencia entre un causante jurídico y un causante natural, ¿no? Y hemos visto que muchas veces la ley reconoce como causante jurídico al que es un causante natural. Después de realizar estas precisiones, nosotros hemos podido estudiar cada una de las teorías del nexo de causalidad, pues uno de los problemas grandes del derecho es establecer quién es causante para finalmente determinar cuándo existe la responsabilidad de esta persona. Quien es responsable debe ser causante del hecho, al menos cuando se trata de la responsabilidad por hecho propio, pero también cuando existe responsabilidad civil objetiva. Cuando existe responsabilidad civil objetiva, en la responsabilidad objetiva entonces también resulta siendo importante la fractura del nexo causal, incluso cuando se trata de responsabilidad indirecta, ¿no? Cuando estamos ante la responsabilidad, por ejemplo, ocasionada por animales o la responsabilidad ocasionada por el empleado o por la persona que ha sido comisionada a determinada actividad. Pero eso lo vamos a ir desarrollando de mejor manera en futuras clases. Hemos visto entonces que el nexo de causalidad es un elemento trascendente. Si no hay ese nexo de causalidad, la persona no puede ser considerada responsable. Y esta causalidad se determina mediante, bueno, se ha intentado determinar mediante diferentes teorías. De esta manera, en nuestra última clase nosotros hemos podido revisar, por ejemplo, la teoría de la conditio sine qua non, la teoría de la causa próxima, también la teoría de la causa preponderante y finalmente la teoría de la causa adecuada. Nosotros veíamos que la más aceptada de todas estas es la teoría de la causa adecuada. Nosotros podemos decir o podríamos decir y determinaríamos que algo o alguien es causante de determinado daño cuando su conducta termina siendo idónea, cuando su conducta es por sí misma capaz de ocasionar normalmente ese daño. Ya que hemos comprendido entonces cómo determinar que alguien es causante del suceso, es importante también determinar cuándo alguien no lo es, cuando alguien no es responsable, cuando alguien no es causante, más precisamente, de un determinado suceso. En este punto es importante estudiar entonces las fracturas causales o también denominada esta temática como ruptura del nexo de causalidad. Solo después de haber establecido el vínculo entre el daño y el agente del daño, uno se puede cuestionar sobre los factores de atribución, ¿no? Cuando, cuando a uno cuando se establece que uno termina siendo causante, es decir, cuando su conducta ha sido idónea y normalmente sería idónea para producir cierto daño, eh, entonces en ese momento se realiza el análisis de, de si existe o no una causa justificante por ley o por derecho para poder atribuirle la responsabilidad, ¿no? Entonces, una vez que se establece que esta persona ha sido causante, se, se analiza, por ejemplo, su culpabilidad, ¿no? La culpabilidad es la reprochabilidad de su conducta. Si esta persona ha cumplido o no con la conducta de un bonus pater familias, con la diligencia de un bonus pater familias, y se ha cumplido con esos deberes de previsibilidad y evitabilidad, ¿no? También se determina la responsabilidad del causante en el sistema de responsabilidad civil objetiva, ¿no? Se hace el estudio si efectivamente la actividad que desarrolla esa persona es o no es una conducta que puede, que tiene, ¿cómo diríamos? Eso no una conducta que tiene en sí aquel riesgo de generar ese tipo de daños. Entonces, previamente tenemos que analizar si hay ese nexo de causalidad. Si existe fractura del nexo de causalidad,
entonces no hay responsabilidad, ¿no? Si existe fractura del nexo de causalidad, afecta la responsabilidad, aun cuando tratemos el factor culpa o factor riesgo. El nexo de causalidad es un elemento sumamente importante tanto para la responsabilidad civil objetiva como para la responsabilidad civil subjetiva. Entre las formas de ruptura causal, nosotros encontramos la fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho de un tercero o también el hecho de una víctima, ¿ya? Estos van a determinar que existe un elemento externo, algo diferente, que ha sido causante del daño. La fuerza mayor y el caso fortuito se contrapondrían entonces a la culpa en los casos de responsabilidad civil subjetiva. Sin embargo, para eximir en un caso de responsabilidad civil objetiva, tiene que considerárselos como una ruptura del nexo de causalidad. No es lo mismo la no culpa a la ruptura del nexo de causalidad, ¿ya? Y esto lo vamos a analizar entonces previamente a continuar con cada uno de estos, cada una de estas formas de ruptura del nexo de causalidad. Veamos entonces el tema del caso fortuito y la fuerza mayor, pero primero en sus generalidades, ¿no? Planiol y Ripert, dos juristas franceses, nos establecen que el caso fortuito y la fuerza mayor son elementos eximentes de responsabilidad. Tienen aquí la misma noción que en materia contractual, nos dicen. Solo pueden ser definidos fundamentalmente contraponiéndose a la culpa. Entran en el ámbito de uno y otra, nos dicen. Aquellos acontecimientos que el responsable del daño no podía o no debía prever o impedir o repeler al tiempo de su realización. Entonces, en esta perspectiva de Planiol y Ripert, ellos nos dicen, va a haber un caso fortuito y fuerza mayor cuando no exista culpa. Pero ¿será esto cierto? Esto en realidad es cuestionable. ¿Será lo mismo el nexo de, será lo mismo, mejor dicho, será lo mismo la fuerza mayor, el caso fortuito, es decir, ciertos sucesos externos, una falta de culpa? ¿Será lo mismo que una falta de culpa? Cuando pensamos en términos de responsabilidad subjetiva, el caso fortuito y la fuerza mayor no son un problema. ¿Por qué? Nosotros, recuerden ustedes, hemos estudiado que uno es culpable cuando su conducta era previsible y era, bueno, cuando el hecho era previsible y evitable y aún así esta persona no ha cumplido con estos deberes. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando el hecho era imprevisible y era inevitable, esta persona no es culpable, porque pese a haber tenido la diligencia de un buen padre de familia, ¿no? Entonces, cuando estamos ante una conducta imprevisible e inevitable, o mejor dicho, un hecho imprevisible e inevitable y se ha generado un daño, la persona no es culpable en el sistema de responsabilidad civil subjetiva y entonces no es necesario analizar el nexo de causalidad de manera muy profunda porque todo se rompe cuando no hay culpa, ¿no ve? Lo que está más allá de la culpa en este sistema es terra incógnita, respecto de la cual no existe interés en trazar un mapa ni en distinguir regiones diversas. Todo ello por igual queda fuera de la obligación de reparar. Sin embargo, cuando estamos en un sistema de responsabilidad objetiva, al considerar esta causal eximente de responsabilidad con relación a la responsabilidad objetiva, hay que ser muy cuidadosos, porque por este camino podemos regresar inadvertidamente a la idea de culpa. Si pensamos que no solamente todo caso fortuito significa que no hay culpa, sino que además cada vez que no encontramos culpa de alguien estamos ante un caso fortuito, entonces estaríamos, cuando hablamos de responsabilidad civil objetiva, estaríamos ante una ilusión, ¿ya? Es necesario entender que el nexo de causalidad se refiere al mundo fáctico, al mundo de los hechos, y no así, al mundo interno del agente del daño, ¿no ve? Cuando hablamos de culpa o de falta de culpa, nosotros analizamos a la persona, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Analizamos si ha cumplido los deberes de un buen padre de familia.
analizamos si es que ha cumplido con esos deberes de evitabilidad y previsibilidad. Pero cuando analizamos nosotros el caso fortuito y la fuerza mayor, nosotros analizamos hechos externos que podrían haber sido los causantes del hecho dañoso. ¿Me entienden? Esa es la diferencia, ¿no? Espero hacerme entender. Y si existe cualquier duda, claro está, ustedes pueden realizar las consultas que vean pertinentes. En el fondo, entonces, el caso fortuito y la fuerza mayor solo tienen importancia en el campo de la responsabilidad objetiva, así nos establecen algunos textos, ya que en la responsabilidad subjetiva se excluye la responsabilidad cuando no existe culpa, ¿no? Pero en la responsabilidad civil objetiva nosotros hemos visto que uno es responsable por el riesgo mismo de su actividad, ¿no? Por el peligro mismo que implica su actividad o por el beneficio que él tiene de esa actividad. Entonces, entonces la falta de culpa no es importante en el sistema de responsabilidad civil objetiva, pero la ruptura del nexo causal sí lo es. Si la responsabilidad civil subjetiva solo responsabiliza a quien tiene culpa, estos casos quedan exentos y no es necesario complicarse la vida hablando de caso fortuito de fuerza mayor. Así nos dice de Traseñí. Es decir, hacemos un análisis de culpa del agente del daño y si el mismo no era culpable, como lo hemos estudiado ya, no es necesario analizar eventos externos, pero en la responsabilidad civil objetiva esto sí cobra mucha importancia. El Código Civil boliviano no define la fuerza mayor ni el caso fortuito. Desde el punto de vista histórico y desde la histórico doctrinario, es posible hablar de caso fortuito cuando existe un hecho natural, es decir, un acto de Dios, que impide el cumplimiento de la obligación o que en el caso de la responsabilidad extracontractual genera el daño. En cambio, hablamos de fuerza mayor cuando esto se vincula a la intervención irresistible de una autoridad o también llamada factum principis o acto del príncipe. Entonces estamos ante aspectos externos, ¿no? No estamos ante una situación, un análisis del sujeto, no olvidemos eso. Según el derecho romano, la fuerza mayor sería un evento irresistible y el caso fortuito sería un hecho imprevisto. Pero esto es un aspecto histórico, ¿no? Una definición histórica. Son antecedentes de cómo se consideraba la fuerza mayor y el caso fortuito. Nosotros vamos a analizar en un instante más cómo es que conciben nuestros tribunales, el caso fortuito y la fuerza mayor, ¿ya? Concepto. Los hermanos Massot ponen de manifiesto que el caso fortuito es una causa ajena, ¿ya? Es decir, es un acontecimiento que interrumpe la sucesión ordinaria de causa a efecto con la intervención de una causa nueva y extraña al demandado. El caso fortuito no es entonces, como estábamos manifestando, la mera ausencia de culpa, porque en él interviene una nueva causa que produce una interrupción de la continuidad causal. De esta manera, mientras que la ausencia de culpa es un factor que se define negativamente por ausencia, el caso fortuito se define positivamente por un evento que es el causante, ¿no? Entonces, para que pueda hablarse de caso fortuito, no basta que no exista culpa. Tiene que haberse producido un evento de características excepcionales. Tiene que tratarse entonces de un evento externo y así, por ejemplo, lo podemos evidenciar en lo manifestado por Francesco Messineo, uno de los grandes juristas italianos. Messineo ya distinguía la causa no imputable del caso fortuito. Él nos decía, no es lo mismo la causa no imputable que el caso fortuito. La causa no imputable es una situación que tiene connotación negativa, ¿no? Implica que no se le puede imputar a alguien determinados daños y esto puede darse porque sencillamente no ha existido ya un hecho que se le puede atribuir, ¿no? A esta persona, considerando, como habíamos dicho, ese elemento negativo. Pero cuando hablamos del caso fortuito, estamos ante un hecho positivo.
Probar el caso fortuito, entonces, estimados estudiantes, no significa probar que el daño no se debe a la negligencia del llamado a responder, ¿ya? Hay que probar que ha existido un hecho de trascendencia que ha sido el determinante de todo esto. Entonces significa probar que se debe a un hecho positivo que se concrete en un evento o un hecho extraño al sujeto y no evitable como un terremoto, la propagación de un incendio, el hecho que efectivamente hubiese generado el daño, ¿no? El mismo Messineo aclara entonces que el caso fortuito, cuando concurre, tiene el efecto de interrumpir el nexo de causalidad. El Tribunal Supremo de Justicia, nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en el Auto Supremo 480 quebrado 2016 de 12 de mayo, nos establece esto como un supuesto de inimputabilidad. Pero bueno, esto sería cuestionable, habría que analizar el caso concreto. Y nos va a distinguir lo que es la fuerza mayor y el caso fortuito, ¿no? Así que voy a citar textual. Debe también tomarse en cuenta los supuestos de inimputabilidad que pueden presentarse según las circunstancias, conocidos como fuerza mayor o caso fortuito. El primero, entendido como un obstáculo externo atribuible al hombre, imprevisto, inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida. Ejemplo, conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc. En tanto que el caso fortuito alude a un obstáculo externo, imprevisto e inevitable, que origina una fuerza extraña al hombre proveniente de la naturaleza, que impide el cumplimiento de la obligación. Ejemplo, desastres naturales. Como ustedes pueden ver, entonces, estimados estudiantes, el caso fortuito y la fuerza mayor son dos conceptos diferentes. Hay sistemas, eso sí les advierto, ¿no? Hay sistemas en los que se consideran sinónimos, por si acaso. Pero en nuestro sistema y según la jurisprudencia de nuestro tribunal, la fuerza mayor es un obstáculo atribuible al hombre, ¿no? Es el hombre mediante conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, revueltas, etcétera, el que va a poder generar ese tipo de el que va a ser esa causa, el que va a generar esa causa externa, ¿no? Esa nueva causa. Pero el caso fortuito es un suceso de la naturaleza. Entonces, estimados estudiantes, este es un aspecto que deben tomar en cuenta, ¿no? Son dos términos distintos. Nuestro sistema es dualista, digámoslo así. Considera que cada uno tiene un significado propio. Hasta acá entonces hemos podido desarrollar esta primera parte inherente a la ruptura del nexo de causalidad. Espero que se haya comprendido entonces que hablamos de elementos externos, ¿no? No estamos hablando de un análisis del sujeto. Cuando nosotros probamos la fuerza mayor o el caso fortuito, nosotros tenemos que probar que ha acontecido un suceso diferente. Muchas gracias. Si es que tienen alguna duda, estoy atento a ella. Pueden realizar las consultas que quieran por este medio o también acudir a nuestro foro de consultas. Hasta acá nuestra primera grabación.